tendríamos que añadirle a esta canción, ya no habrá más barro, ni más, bueno, todavía. Y suspendimos noviembre, por lo que todos sabemos, y vamos a recuperarlo en enero, porque en enero no estaba previsto la clase. Sí que voy a pedir que alguien, no sé si alguien puede estar, porque alguno estará despistado, que estamos en esta aula por diferentes razones, y veo que falta bastante gente. Se mezclan ahora todas las cosas, pero un aviso previo. Va a haber no salgáis por favor de 9:30 o 10 a la zona que estábamos antes, porque va a pasar, nos han pedido que va a pasar por aquí una carrera de ciclismo de montaña, y son muchísimos y no se puede pasar la zona que estábamos antes, nos avisarán. Y estaremos aquí, creo que estamos más anchos. Esta es la Casa de la Alegría, entonces nos va muy bien, ¿no? Es una casa alegre y es de los niños, entonces nos va bien también hacerlos como niños, pero no os preocupéis que los servicios, los baños son de adultos, o sea que no vamos a sufrir ningún problema. Entonces estaremos aquí, vamos a tener ahora la primera parte de Biblia, que la voy a dar yo, luego vamos a tener 2 sesiones. Ha venido Carlos Mario, que el otro día ya lo vimos por vídeo, que nos va a dar la introducción a la teología, está aquí de forma presencial, y al final será la ética. Entonces vamos a orar, vamos a hacer una oración, porque ante todo esto lo lleva el Señor y queremos que lo lleve Él con la colaboración nuestra. Le damos gracias, Espíritu Santo, que nos has inspirado esta forma de conocer a Dios, tratar de Dios, tratar a Dios, conocerle, conocer su plan, su proyecto, para disfrutarlo, vivirlo y respetarlo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, pues la introducción anterior, yo hice la introducción a todo el Antiguo Testamento. Os mostraba esta cartulina que estaba para hacerse una biblioteca. Yo os la pinté un poquito en la pizarra. A ver si me la acercas un poquito así. ¿Os acordáis de los libros? La Biblia es una biblioteca, pero hay que verla ordenada. Entonces, vamos a empezar con el primer bloque del Antiguo Testamento, que lo tenemos aquí, Pentateuco. Entonces, como yo voy a la estantería de mi biblioteca y voy a coger los libros por orden. Entonces ya, con esto hoy, bueno, ya veis, vamos a dedicarle 3 sesiones. Vamos a ir a marchar forzadas, pero nos vamos a enterar un poco de qué van. Luego ya seguiremos con los otros libros. ¿Ves? Antiguo y Nuevo Testamento. La próxima vez ya haremos la introducción. Entonces, estos 5 libros, Pentateuco, ahí lo tenéis. Gracias, hermano. Ya no lo voy a usar más. Entonces, el Pentateuco, eso suena, ¿verdad? Penta, 2 pentagramas, algo de 5. Es la palabra en griego. Definición. Que si alguien nos pregunta, yo creo que hay que estudiar ya pensando en que queremos explicar a los demás. Si alguien te pregunta, ¿qué es eso del Pentateuco? Suena raro. Definición. Una gran composición literaria. ¿Os imaginabais eso? No es una historia, porque claro, dice una historia y dice, pues anda, que cuántos disparates hay ahí en esa historia. Pero sí habla de la historia.
Es una gran composición literaria. Es la obra más importante del Antiguo Testamento. Lo podéis leer bien, ¿verdad? Luego se os va a mandar el PowerPoint y lo podréis repasar. Digo, por si no queréis estar así escribiendo. Puede ser calificado como la Carta Magna de Israel. Contiene los principios fundamentales y fundacionales por los que Israel se constituye y se define como pueblo con su propia identidad. ¿Por qué Israel quiere contar sus orígenes? ¿Nosotros de dónde venimos? ¿Cómo es que hemos llegado hasta aquí? Pero es que Israel es nuestro origen. O sea, nosotros venimos de ese pueblo. Jesucristo no cortó las raíces, por eso es muy importante conocer lo que dice la Biblia de nuestro origen. ¿Qué contiene? Pues hablamos, como hemos dicho, que es composición literaria, literatura, claro, de hace tantísimos siglos, pero sí una buena literatura. ¿Qué tiene? Narraciones y leyes. Por eso empiezan a narrar, ¿verdad? Esto del día de Abraham, y fue Abraham, luego los caldeos, y luego fue a Harán, y luego bajó a Palestina, que entonces no se llama así, pero ya era tierra. Y luego las leyes, ¿verdad? Hay muchas leyes, muchísimas. Casi es aburrido leer, a los que les gusten las leyes, les gusta. ¿Qué tiempo abarca? Desde los orígenes del mundo, no sé qué fecha hay que ponerle, aquí no he puesto alguna fecha, pero bueno, y de la humanidad, digo aquí porque esto uno lo recoge de los manuales donde se hacen estudios, por eso nada es exactamente, cuando hablamos de tantos siglos, no os toméis las fechas como si fueran así como ahora, ¿no? Hasta los segundos. No, es relativo, pero más o menos desde el origen del mundo y de la humanidad. La creación del mundo y del ser humano. Hasta la muerte de Moisés, antes de la entrada en la tierra prometida. Entonces ya acotamos el contenido. La fundación, hasta que Moisés, la figura clave del Pentateuco es Moisés. Porque de 5 libros, 4 se dedican a él, hablan de él. Desde el origen del hombre hasta el año 1220 a.C., siglo XIII, que se supone que sería la fecha de la entrada a la tierra prometida. ¿Quién entró a la tierra prometida? ¿Qué líder? Josué. Moisés no, porque la tarea de Moisés era llevar el pueblo hasta ahí. Y ahí se murió. Desde la creación del mundo, Génesis 1, hasta la salida de Egipto, Éxodo 12, 40, 41, transcurren 2000, claro, aquí se han contabilizado, no sabemos cómo lo han hecho, 2760 años, yo lo he pillado de los manuales. En cambio, desde la salida de Egipto hasta la muerte de Moisés, sabemos 40 años. Es que los libros... pero ahora, fijaros, Deuteronomio, un día, el último día de Moisés, murió predicando. El último día, como ya sabía que se iba a morir, se lo había dicho Dios, le dio la última, le dio 3 charlas, y ese es el Deuteronomio. Entonces, son diferentes tiempos. Ahora vamos a ver pensamiento teológico. ¿De qué habla? ¿Cuál es el tema? La fe en Yahvé, el Dios creador y liberador. Si queréis, siempre muy fácil. ¿De qué habla siempre la Biblia? De Dios y del hombre. De Dios y de nosotros, del pueblo, ¿no? ¿Y Dios qué es? Es creador y libertador. Esa es la fe del pueblo. Israel, el pueblo elegido, fuente de bendición para los demás pueblos de la tierra. La certeza de ser el beneficiario de las promesas divinas de la alianza y de la ley. Esa conciencia, porque dice, ¿de dónde nació esto de Dios? Y el pueblo es una historia, y a lo largo de la historia el pueblo va descubriendo quién es Dios y quién es Él, por lo que va pasando. Por eso es una historia muy larga, donde ellos elaboran lo que hay escriben, una teología. O sea que los temas que podemos encontrar ahí
Dios creador y soberano, liberador, elección, bendición, promesas, pueblo de Dios, alianza y ley. Dice que forman como un hilo de oro, se entrecruzan a lo largo de los 5 primeros libros de la Biblia y forman un rico y complejo entramado teológico. O sea, imaginaros un pueblo que vive nómada, va caminando, le pasan muchísimas cosas, va descubriendo quién es ese Dios por lo que pasa. Porque la conciencia antes era, cada pueblo tiene su Dios. Y peleaban incluso, ¿no? Yo soy filisteo, tú eres israelita. ¿Os acordáis la batalla de David y Goliat? Goliat dice, tú, mi Dios, contra tu Dios. Yo estoy respaldado por mi Dios. ¿Quién ganará? Claro, ves a un Goliat, dice, hombre, va a ganar Goliat. Pero mira, en vez de David que creía en Yahvé, gana David, y hasta los filisteos dicen, verdadero Dios es el Dios de los israelitas, porque ha vencido. Y así van entendiendo que solo hay un Dios, que es el Dios de Israel, porque es el Dios que va venciendo y liberando al pueblo. El único Dios. Los demás eran ídolos. Damos un poquito de nombre, los nombres. Sabemos que la Biblia originariamente se escribe en hebreo, pero luego, como vendrán los griegos, dice que, oye, que queremos entender la Biblia, que la traduzcan al griego más tarde. Pero en hebreo los libros, el libro del Pentateuco se llama Torá. Torá significa ley, mandamiento, instrucción, lo que el pueblo tiene que cumplir. Podéis pensar, ¿cómo que la historia de Abraham es ley? Nosotros estamos acostumbrados a que la ley tenga puntos así más racionales. Y una historia como ley, claro, lo más bonito. Lo que vivieron nuestros padres se hace norma de conducta para nosotros. Es una buena forma de contármelo, mucho mejor. Entonces, en griego los nombres de los libros es por la primera palabra que empieza el libro. Así de simple. Y así os suena un poquito, ¿no? Así suena transcrito, Bereshit, en el principio. Semot, nombres, es el eso. Porque Génesis, eso, Levítico, vienen del griego, vienen del latín y el latín del griego. Son las 3 lenguas que maneja la Biblia. Luego, Wayikrat y Yamú, así empieza el libro del Levítico. Ben-Midbar, en el desierto. Y Devarim, palabras. Dabar, Devarim es en plural. Dabar, Deuteronomio. Ahora vamos a ver, en griego los nombres son por el contenido, el tema del libro, no por la palabra primera, sino el contenido. ¿Qué contiene el libro del Génesis? Pues justo el origen, ¿no? La Génesis. Éxodo, salida. Está ahí, define el tema. Levítico, que son las leyes y los ritos de los levitas y los sacerdotes. No sabía, estaba buscando. Aritmoi, números, ahí viene aritmética, ¿no? Aritmética es el libro de números. Y Deuteronomio, que es segunda ley, Deutero segundo, nomos norma. Porque el libro del Deuteronomio no cuenta algo aparte, sino que vuelve a la historia vivida con Moisés desde otro punto de vista. Podríamos decir también que hay 4 libros y el Deuteronomio, porque el Deuteronomio lo que hace es repasar lo que se ha vivido antes. Se diría que sería otro autor que ha escrito ese libro desde otra versión. Entonces, claro, fijaros este enorme conjunto y esta enorme composición literaria que se ha escrito durante, ¿cuántos años le ponemos? 500, 600 años, hasta que se cierra el libro. ¿Cuántas manos hay? ¿Cuántos recogen un documento, lo leen, lo meditan y dicen, y ahora yo escribo otro poco más, hasta que se cierra el canon?
que hablamos del siglo IV antes de Cristo, el Pentateuco, ¿no? El Pentateuco, si se empieza a escribir cuando podían escribir, pues hasta que se cierra pasan muchísimos siglos. Entonces ya os podéis imaginar que no era un señor que estaba en su escritorio, porque escritorio no habría, sino imposible, sino que es documentos que se iban conservando, guardando y recopilando, y al final se hace el conjunto. Por eso hay autores y redactores. Autores y redactores. Redactores que cogen lo que los autores han escrito y lo van empalmando. Eran muy fieles, por eso vais a ver que luego hay repeticiones, contradicciones, Vicente ya me lo ha dicho de otra manera, porque respetaban, era el menos mal que respetaban, no enmendaban o corregían, hasta si había algún error lo respetaban. Se entiende que una obra literaria de tantos siglos y de tal envergadura, hay muchas manos ahí. Luego hay muchas teorías. ¿Cómo se formó este libro? A ver, tiene para pensar. Hayan pensado muchísimo. Mira, que había fragmentos, que había documentos, que había un documento. Todo menos pensar que uno escribió todo. Lo que sí es verdad que hay un redactor final que le da orden. Y se puede leer desde el Génesis 1:1 hasta segundo libro de Reyes final, todo seguido. Es decir, que a una mano sí que unió todo y lo enlazó. Una obra maravillosa, ¿no? Un milagro. Hemos dicho que había narraciones y leyes. Las leyes que os suenen también están aquí. Código de la Alianza. Ese es en el Éxodo 20. Ahí están las... Sí. Luego está la ley de santidad en el Levítico y el código deuteronómico de 12 a 26. Sí. ¿Qué hay problemas que os decía, ¿no? Hay duplicados, repeticiones, anacronismos, contradicciones. Por ejemplo, la creación de la mujer. En un principio no dice en Génesis 1, 26, 27, conocéis un poquito qué dice ahí. Si queréis lo podéis buscar, veo vídeos por aquí, de hecho. Ya sale la cita. Sale la costilla de Adán. Ese sería Génesis 2. Pues entonces... Hay dos versiones. Una no dice el cómo, sino que hizo a hombre y mujer. Claro, nosotros tenemos que emplear. Adán es varón y Isha. O sea, Adán somos todos, varones y hembras, o mujeres y hombres. Entonces Dios hizo al ser humano en dos versiones. Así lo dice el Génesis. Y luego dice esa historia en la creación de la mujer que le saca de la costilla de Adán. Es otra versión. O sea, esa es más conocida porque dice que Dios hizo un muñeco de barro. Pero fijaros que si Adán es hombre y mujer, por eso nos pone a pensar. A veces hacemos unas traducciones, aplicaciones, y no vale a decir que la mujer pues es como bueno, puede ser de segunda o de primera, porque que le saque la costilla y que sea el corazón la costilla. Pero como esto por eso es la teología, ¿no? Y luego nos van a explicar y nos irán explicando a lo largo del curso qué significa todo eso, porque en realidad el Adán luego será Cristo, el nuevo Adán, y la Eva es la humanidad. La humanidad ha nacido del costado de Cristo, todas esas prefiguraciones. Pero sí que hay versiones ahí muy interesantes. Luego está lo de Noé, que eso sí nos suena. Pues en una versión dice que eran 7 parejas, bueno, una, con Génesis 7:15, y en otra dice que eran 7 de cada especie, que anda para meter 7 parejas de mosquitos, elefantes, de jirafas. Alguien ve películas y ya se cree que fue así, ¿no? Entonces ellos me chirrían, pero como dice, ya sé cómo metió Noé a los animales, los durmió. Yo, pues ¿cómo dormiría un león o una jirafa?
O sea, no lo sabemos. Por eso hay que sacar la teología del escrito literario, que está lleno de figuras, de imágenes, de significado. El diluvio también dice que era 40 días y el otro era 150 días. Si alguien con mucha crítica se pone a leer eso y dice, esto es todo mentira. Es que la Biblia no es una crónica histórica, es un tratado de teología. Y en cuanto a teología no se equivoca, porque tiene la verdad para nuestra salvación. Si no se ve desde ahí, pues ya veis, no neguemos a los que nos ponen objeciones a la Biblia, no le digamos, no, pues sí, no hay problema. No hay problema que tenga hasta equivocaciones. Sí, hasta los animales hablan, como la serpiente, porque son géneros literarios. ¿Se entiende esto, verdad? Porque vamos a ver, ¿quién estaba ahí cuando Dios hizo a Adán y Eva? No había nadie, no lo sabemos, nadie lo sabe. Bueno, en las leyes, decálogos, leyes sobre los esclavos, también se repiten. En Éxodo y en Deuteronomio se repite el decálogo. Y en las leyes sobre los esclavos hay 3 versiones. Y es muy bonito ver la progresión. Vas leyendo una versión, lees otra y lees otra. Y, por ejemplo, va avanzando hasta decir tu hermano en la última versión. No esclavices a tu hermano. Entonces ahí se ve cómo van los textos siendo más nuevos o antiguos. Vamos a ver una secuencia muy bonita. Ahora estamos viendo todo el Pentateuco en su conjunto. A ver si lográis ver los colores, más o menos. Si alguno hay sitio delante del depósito. Vemos el Génesis y luego está el Deuteronomio. Y he puesto en verde los colores por algo. Origen y tierra prometida. Es como que el libro acaba bien. Empezó bien y acaba bien. Pero por el medio la que hay, ¿no? La que hay de medio. Entonces Dios tiene un proyecto. Y ese nos lo ha dicho. Y prácticamente es el capítulo 1 y 2. Ahí está. Lo más bonito. Paraíso. Un hombre, una mujer, que la ayuda adecuada, que se llevan bien. Una fraternidad, los hermanos. Un proyecto maravilloso sobre la creación y la humanidad. Pero luego, ¿qué pasa? Por la misma necesidad biológica, tenían hambre, bajan a Egipto. Y ahí empieza el éxodo. Tienen que salir de su misma comodidad porque los esclavizan. Ellos van a Egipto porque en Canaán había hambre. Y luego allí, pues claro, el faraón los esclavizó y había abundancia. Entonces Dios quiere que tengamos medios, pero que no nos esclavicen. Por eso hay que salir. Y hay que atravesar el desierto. Y hay desierto ahí. Para la libertad hay que salir del desierto, al desierto, para pasarlo. Pero ahí en el desierto más grande está el Sinaí. ¿Veis que el centro del Pentateuco es el Sinaí? ¿Qué pasó en el Sinaí? ¿Qué pasó? Hubo rayos, truenos, centellas. Es una teofanía. Y ahí Dios le dio al pueblo los 10 mandamientos como la alianza. ¿Por qué? Porque Dios está hablando en clave matrimonio. Por eso el Adán y la Eva. Es que es el Dios que se desposa, pero real. Por eso es de barro, de carne, le puso carne ahí. Es una alianza real, no es que el Dios ahí, espíritu, no sabemos qué hace por ahí con las nubes, nosotros aquí sufriendo. No, ese Dios que baja, y por eso el signo del barro, ahora lo vamos a entender también, hace esa alianza, pero no puede hacerlo con un pueblo esclavo. Por eso lo tiene que liberar. Y cuando lo ha sacado y el pueblo se deja conducir por un líder, que va a ser Moisés, porque Dios lo ha elegido, ojo, Moisés no se eligió,
luego lo veremos en el Éxodo. Y ahí ya hace alianza. Entonces, ¿qué pasó en el Sinaí? Que Dios habló a todo el pueblo, a todo, pero el pueblo se asustó. Solo consiguió Dios darle los 10 mandamientos. Cuando iba a seguir a darle más leyes, dijo el pueblo a Moisés: no, Moisés, habla tú con Dios y luego nos lo cuentas a nosotros. Dice que tenían miedo. Sin embargo, el plan de Dios era para todos. Pero bueno, el pueblo se retrae, Dios no lo margina, el pueblo se retrae y hay un mediador que va a ser Moisés. Dios siempre va acompañando al pueblo en su proceso. Bueno, pues no están maduros todavía, pues un mediador, Moisés. Entonces, hacen la alianza y continúan, porque el fin ni siquiera es la alianza, es la tierra prometida. Te voy a llevar a una tierra que emana leche y miel. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era el paraíso y Dios no se resigna a que su proyecto se frustre. Entonces, al final, van a acabar en la tierra prometida, que será el libro de Josué. Pero el libro de Josué no entra en el Pentateuco. Cortaron ahí. Pero podíamos seguir, porque dice Moisés ya iba con Josué, ya Josué iba a ser el que le iba a seguir a él, y lo preparó Josué. Y sigue. ¿Sabéis? Hay una razón que se dice por qué no es un Esateuco 6, no es. Literariamente hablando puede ser. El canon no, porque el canon ya está establecido, son 5. Pero hablando literariamente, leyendo, dice, porque no puede ser que Dios no cumpliera la promesa. Tenemos que meter el libro de Josué, porque ahí ellos conquistan y se establecen en la tierra perdida. Entonces podría ser. Pero dice que las circunstancias históricas, ellos no podían manifestar afanes de conquista. Porque claro, estaban los imperios, ¿no? Había pasado Babilonia, estaríamos ya con el imperio persa. Cuando está sucediendo esta escritura. El imperio persa le da permiso y libertad al pueblo, pero claro, si los ven con afanes de conquista, que es el libro de Josué, dice, o sea, que os damos libertad para ahora ser vosotros los conquistadores. Entonces seguramente cortaron, le vamos a presentar a Ciro, el persa, estos 5 libros, que se ha muerto Moisés y aquí no hay amenaza de nada, a las puertas de la tierra prometida. Eso es como una historia pícara así un poco, pero políticamente podría ser aceptable, ¿no? Son teorías, hipótesis, que dice, ¿por qué no siguió por qué cortaron ahí con la muerte de Moisés, que así acaba el Pentateuco? Pues puede ser una hipótesis aceptable. No podían presentarle al emperador, en ese momento persa, su afán de conquista. Bueno, pues ese es un esquema que atraviesa todo el Pentateuco. Ya veis que está muy bien tramado y muy bien hilado, aunque uno a veces solo coge trocito y parece que estén inconexos. Hay un gran orden y una gran intención. Bueno, pues ahora vamos a dedicarle, tenemos, ¿qué hora es? ¿Las 10? Vamos a dedicarle al Génesis, vamos a introducir ya un libro. Así como el Pentateuco, podemos decir que empieza y acaba en el paraíso, incluyendo Josué, la tierra prometida conquistada. Génesis, el libro en sí también empieza y acaba. Bien. ¿Qué contenidos tenemos en este libro? Así, para en breve que os quede, hay 2 partes. Una es la historia de los orígenes, del 1 al 11, así en bloque. Y otra es la historia de los patriarcas. Veo que ahí en vez de 2 es 1. 11, 17, ¿verdad? Porque si acaba en el 16. ¿Lo queréis confrontar en las Biblias para que os familiaricéis? Del 1 al 11, 16,
que los capítulos, los versículos, a veces no siempre concuerdan. ¿Podéis ver qué dice el versículo 11-16? Ahí acabaría la historia de los orígenes. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Lo quiere usar? Una, dos y tres. Aquí. ¿No lo veis? 11-16. ¿Sí lo tienes? Yo creo que sí. Pone, era Eber de 34 años cuando engendró a Peleg. ¿Estás leyendo cuál? Génesis 11-16. Capítulo 11, versículo 16. ¿No? Ah, entonces está esa, perdón. Sí, patriarcas, los diluvianos. Ya, vale. Lo que pasa es que hay la Torre de Babel y luego están los patriarcas antes del diluvio, después del diluvio, y luego en el 26. Sí, vamos a alargar hasta el 26, en realidad el 26, luego lo corrijo. Y luego el 27. Porque dice ahí en el 17, ¿podéis leer? 17. Estos son los descendientes de Seraj. ¿Quién era? Era el padre Abraham. Entonces veis ahí los descendientes. El libro del Génesis tiene estas dos partes, es la historia de los orígenes, historia de los patriarcas. Cuando hablamos de historia, claro, hay que ponerle un nombre, pero no en la mentalidad moderna de historia, sino historia hecha arqueología. Acontecimientos que han sucedido interpretados según la fe ya vista. Entonces, el libro del Génesis está estructurado por una palabra, pero para que lo recordáis Toledo. Toledo, ¿conocéis Toledo? Solo que le ponéis Toledo. Toledo viene de ahí, la ciudad de Toledo, porque es una ciudad fundada por los judíos. Toledo hay muchos judíos, Toledo, pues el Génesis está estructurado por Toledo. ¿Qué significa genealogías? Las genealogías, engendrado. Entonces hay 10. Voy a ver 1, 2, 3, 4, 5. Luego 5 y 5 hay, justo. Esto no sé si, pero no es casualidad porque lo podemos comprobar. Los primeros es la genealogía de los cielos, y es del 1.1 al 4.26. Creación y pecado de origen, 1.3. Y luego está Caín y Abel, cainitas y setitas, de Set, ¿no? Porque también Caín tuvo su genealogía. Dios no le negó su descendencia. Esa estructura, veis al principio, cómo Dios está creando el cielo y la tierra, y ahí está la idea de Dios crea. Pero, tenemos que hacer como un ejercicio mental, esto cómo lo pudieron escribir. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que todo esto lo había creado Dios? Porque lo que había en ese momento era adorar al sol, las estrellas, la luna, ¿no? Eran los dioses. Y viene Israel y le da un vuelco. Dice, no, los dioses no son las estrellas, la luna y el sol. Hay un Dios que ha creado
la luna y las estrellas. Ese Dios es nuestro Dios, ese Dios creador. Y ahí se llega a esa idea. Entonces ellos van dándole la vuelta a las cosmogonías que ya existían, ¿no? La mitología griega era muy abundante en aquel tiempo. Había mucha gente que ya, bueno, mucha lo que se podía ser entonces, que ya hablaba de cómo se formaría la Tierra. Y ellos se basan en una lógica impresionante de 7 días. Por eso el número 7. Entonces, lo primero que hizo Dios es ordenar, ¿no? La luz, primero la luz. Y va ordenando todo hasta que llega al ser humano. Y el ser humano, Dios crea a los animales terrestres el mismo día que nosotros. Parece un poco irreverente, ¿no? Hoy a nosotros es un día especial para nosotros. Bueno, por eso somos animales. Pero no los peces y las aves. Porque nosotros ni somos peces ni aves, ni volamos ni nadar, sí, pero sumergirnos. O sea, entonces somos realmente somos animales terrestres. Pero aquí está la diferencia, por eso hay que ponerle atención. Solo en breves palabras está la diferencia. Cuando hace los animales, dice, según su especie. Y va a hacer al ser humano y dice, hagamos al ser humano según nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué emplea el plural? Hagamos. ¿Verdad? Esa es una cosa que se le coló ahí al autor y era el Espíritu Santo que le dio un codazo y le salió en plural. O sea, realmente es impresionante cómo textos tan antiguos haya estas cuestiones. Eso ya se encargan los teólogos de explicar las diferentes posibles interpretaciones. Está ahí escrito y es plural. Ahora, ¿a qué se está refiriendo? Pues ahí le dan vuelta y ya nos dicen sus explicaciones. Pero es curioso que esté en plural, porque Dios es Trinidad, y eso era desde el principio. Pero ellos, la conciencia ya es un Dios Dios solo, pero mira cómo se cuela ya la revelación. Por eso la Biblia está inspirada. No solo hay un autor humano que escribe, porque Dios se vale de nuestras manos para actuar, pero se cuela ahí si le dejas. Y yo creo que si le pudiéramos preguntar al que escribe esto, ¿por qué lo escribiste en plural? ¿Verdad? Hasta a lo mejor se sorprendería. Pues mira, porque Dios ya sabemos por Cristo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahí está el cierne, es una semilla sin desplegar. Entonces, veis que si nosotros nos regimos por las Sagradas Escrituras, ahí tenemos una base de todo lo que es la identidad del ser humano. Ahora, si no queremos creer y sacar nuestras teorías, bueno, pues respetamos, porque no todo el mundo está obligado a inspirarse en las Sagradas Escrituras. ¿Verdad? No es una obligación. Está ahí. Ahora, nosotros como creyentes, ahí tenemos un texto. A ver cuántas vueltas le damos o lo retorcemos para que el texto diga lo que yo quiero que diga, pero a veces el texto no se deja manipular, si somos honestos. Por eso es muy importante la letra, y trascender la letra y escuchar lo que dicen los que han estudiado, orado. Para eso está la teología. Por eso yo ahora solo me baso en el texto. Esto es Biblia. Bueno, vamos a seguir. Entonces luego esa pareja tiene hijos, Caín y Abel, que eran buenos, pero ahí hubo un problema. Por eso el plan de Dios se ha introducido un misterio de mal que ni la Biblia lo aclara, porque echa mano de la serpiente como un instrumento que ya existía, una figura de maldad en aquel tiempo. Una serpiente muy peligrosa, te pica sin hacer ruido y desaparece. No es un león que ruge. Entonces es un animal muy propicio para simbolizar luego será por el demonio, el diablo, pero ahí hay figuras. Y Caín y Abel, que hay otro relato
como es prefigura también del problema de ser hermanos y se rompe la fraternidad. Ahí también hay un estudio muy interesante que pasó. Pero vamos a seguir con nuestros Toledo. De Adán, 10 generaciones, y aquí hay una cosa muy misteriosa que pasa desapercibida: unión de los seres divinos con los humanos, 6.1.8. Porque lo que está pasando es el plan de Dios, perfecto, maravilloso, el paraíso, la ayuda adecuada, carne de mi carne, huesos de mis huesos, pero viene el fracaso rotundo por ese error de desobediencia, y llega la ayuda adecuada, ahora es la culpable de mis males, y el hermano que eran Caín y Abel, que eran hermanos, ahora son enemigos a muerte. Pero luego es la humanidad, porque el hombre quiere acceder a Dios. Por eso la unión, esa unión los griegos la tenían, nosotros no. Ese querer mezclarse con Dios, pero a lo humano, o sea, un Dios humano divino, y ahí vino la hecatombe. Por eso está el diluvio. Entonces Dios tiene que salvar esa humanidad. Ahora, ¿cómo salvo ya el mal? O sea, la expresión de era tanto la maldad que el símbolo es como las aguas cubren la tierra. Y el diluvio, que seguro que había diluvios, porque ahora lo creemos de verdad. Hay diluvios. Entonces viene Noé, que le hace hacer un disparate, ¿no? O sea, Noé, una barca con todo, porque hay que recuperar la naturaleza. Entonces lo que quiere decir es que le basta un justo, solo uno, para rehacer la humanidad. Y Dios la hace de nuevo, nacida de las aguas, simbología total. El diluvio, bendición y alianza, maldición y canal. Entonces a Dios le da, las alianzas, la alianza, ya la primera alianza, más atmosférica, ¿no? El arco iris, la alianza. Mira, prometo que esto yo lo salvo y ya no habrá. Ese arco iris lo vieron como la prueba de Dios que está con ellos. Con Noé se repuebla la tierra. Parece que ya estaría todo, pues no, ahí vienen otra vez. Es que no es una historia así, si es que somos así. Ahora viene la Torre de Babel. Porque dice, no sea que sí, mucho de esto, pero por si acaso, vamos a hacer una torre que por mucho que llueva, y otro fracaso. Y Dios otra vez tiene que recoger a su gente. Y ahí está Toledo de Sen, que sería como de los patriarcas que van quedando, seguramente de ahí vienen los semitas. Que sería de Noé. Nosotros no venimos, pero no hemos perdido la genealogía. Si la seguimos, enterito está en la Biblia. Desde Adán y Eva, todos hemos seguido. No venimos de Caín, sino que tuvieron otro hijo, y de ahí vendría Noé, y de un hijo de Noé, Abraham. Entonces ahora viene Abraham. Ahora ya estamos en la historia de los patriarcas. Hemos dicho historia de los orígenes. Y hasta ahora no hay un pueblo, ¿sí? Todavía el pueblo de Israel no se ha definido en la humanidad completa. Pero ahora sí que hay un pueblo que va a nacer. ¿De quién va a nacer ese pueblo? De Abraham y Sara, que casualmente son estériles. Bueno, dice que Sara estéril, es igual, la misma lógica. Dios se monta un pueblo porque Él quiere, para que se vea clarísimo que esto no es obra humana, y nacerá Isaac. Entonces tenemos también Ismael, también está por la esclava, también Dios le dio su descendencia, por eso Toledo de Ismael, Toledo de Isaac, que hace casi de puente, que Rebeca también era estéril, y tienen 2 gemelos, Saúl y Jacob. Parece ser que los gemelos se supone que son iguales, uno es mayor que otro, no sé cómo se lo... Pero bueno, el que dice que nace primero
va a ser el mayor. Pero dice que Jacob le robó hasta... bueno, luego hay un lío hasta ya en el parto. Entonces Jacob, que se considera el pequeño, porque solo uno tiene derecho a la primogenitura. Si son gemelos, vaya lío. Entonces Saúl era el primogénito y se tenía que llevar las bendiciones. Pero sabéis que Saúl traiciona su bendición por un plato de lentejas. Es que Jacob era muy astuto, sí, pero tú... O sea, que ahí dice, parece que Jacob era el malillo. Es una historia que también está llena de pillería, de astucia, de... Pues no te dejes llevar por un plato de lentejas, te puede más el estómago que la razón, pues ahí le fuera al pobre Saúl. Claro, grave. Pero bueno, de todas formas, Dios hace historia hasta con esos errores, porque en realidad es la lógica del pequeño. El pequeño. David era el pequeño, ¿no? Samuel también es... O sea, Dios tiene una lógica de los pequeños. Entonces también entra eso. Bueno, pues de Isaac, y luego va a venir también Toledo de Saúl. O sea que las líneas paralelas, en este caso hermano de Jacob, Saúl también tiene su descendencia. Pone en paralelo Edom, porque es sinónimo, Edom. Edom significa rojo, porque dice que enroja las lentejas. El pueblo de Edom fue enemigo siempre de Israel. Y aquí está la historia más bonita de José. La historia de José, aunque pone Toledo de Jacob, se va a basar en la historia de José. Esa la conocéis, la historia de José. ¿Qué es lo que más recordáis de la historia de José? Lo vendieron. Lo vendieron. Los hermanos lo iban a matar y lo dejaron ahí. Por lo menos no lo venden, mataron. es una historia de perdón. Una historia de perdón. Sí, entonces, fijaros cómo el Génesis dice ahí, ahora sí ya podemos, porque vamos a ver lo último que vamos a ver. Voy a adelantar esto y ahora regreso. Mirad cómo empezó el Génesis. En el 3.15 dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó. Cuando decimos hombre es Adán, y Adán es incluyente, Ish y Sham, que en hebreo es hombre y mujer, o varón, varona, o como... Pero ahí es el ser humano, y lo colocó en el jardín de Edén. Eso lo dice así de claro. Y eso lo echaron a perder. ¿Cómo acaba el Génesis? Génesis 47, ya los últimos capítulos, cuando han vuelto los hermanos y todavía vivía Jacob, que Jacob, el padre de José, de todo, creía que había muerto José, le habían dicho que había muerto. ¿Cómo? Le llevaron la túnica ensangrentada en sangre, que simboliza la de Jesús. Dice, mira, a tu hijo lo ha devorado la fiera. Bueno, pues resulta que no había muerto, es el preámbulo de la resurrección, porque sus propios hermanos creían que había muerto. José fue a informar al faraón, mi padre y mis hermanos con sus ovejas y su vaca y todo lo que tienen han venido a la tierra de Canaán y están en el territorio, han venido de Canaán y están en el territorio de Gosén, es el Egipto. ¿Veis que el pueblo de Israel va y viene? Canaán, Egipto, Egipto, Canaán. Según con Beca, él había llevado consigo a 5 de sus hermanos y se los presentó al faraón. El faraón les preguntó, ¿cuál es vuestra ocupación? Según la ocupación, os propongo un lugar. Ellos dijeron que eran pastores. Nuestros servidores son pastores de rebaño, tanto nosotros como nuestros padres. Y añadieron, hemos venido a residir en este país porque en la tierra de Canaán no hay pasto para los rebaños de tus servidores y el hambre arrecia. Así pues, permite a tus servidores establecerse en el territorio de Gosén. Entonces el faraón dijo a José,
tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está a vuestra disposición. Ahora vamos fijaros lo que le dice el faraón. La tierra de Egipto está a vuestra disposición. Instala a tu padre y a tus hermanos, porque ya había muerto la madre, en lo mejor del país. Que se establezcan en el territorio de Gosén. Y si conoces entre ellos algunos hombres capaces que se hagan cargo de mi ganado. Hasta el faraón le dejó sus ovejas. No me digáis que esto no es conmovedor. Así empieza el Génesis, el ser humano en el paraíso, y así acaba. Y en medio, ¿qué ha pasado? El pecado de Adán y Eva, el pecado de Caín y Abel, asesinatos, maldad que cubre la tierra, peleas, sobre todo ya la familia de Jacob, los hermanos de José, ponen ya en la envidia que era Caín y Abel, sus hermanos, si dice por envidia, lo vendieron, menos mal que no lo mataron. Porque ahí hay un jueguito de... Porque ellos dicen, y el pequeño no existe, le dicen al propio José. El pequeño no está, claro que no está para vosotros. La envidia mata al hermano. O sea, no está. Y se lo están diciendo al propio José. Cuando se da a conocer, antes de darse a conocer. Entonces dice, sí está. Es que es un preámbulo de Jesús. El que mataron, ese sí lo mataron, porque José no pudo resucitar, pero es una prefiguración de Cristo. Es la mejor historia prefigurativa de la historia de Jesús, porque este amor misericordioso es impensable, porque no solo es un perdón, claro, y puede perdonar también porque José, con todo lo mal que ha pasado, al final ha hecho carrera de ministro, ¿no? El primer ministro. ¿Y dónde estudió? En la cárcel. ¿Y dónde has estudiado tú? En la mazmorra, en el pozo, en la envidia, ahí donde me echaron mis hermanos. Y al final es nombrado ministro que podía haberse aprovechado de su poder. Dice, ahora sí me los vais a pagar, porque yo tengo poder incluso para hacer maldad. Y resulta que usa ese poder para hacer bien a sus hermanos, hasta ese colmo. Y él interpreta, ¿no? No os dé ningún reparo lo que habéis hecho, que sí, que lo hiciste muy mal. Pero Dios se ha valido, ahí está una de las claves de interpretación. Dios se ha valido hasta de vuestra maldad para haceros el bien a través de mí, dice José. Es el colmo más colmo de... ¿Y eso cómo ha sido? Pues hay unos tips ahí en la lectura que lo va diciendo. La figura del padre es clave y José es esa figura que siempre ha confiado en Dios. Bueno, ahora son ya, nos quedan unos minutos. Esta como tenemos 2 sesiones más, y en 2 sesiones tengo que ver los otros 4 libros. Pero creo que este libro inspira mucho lo que es el origen de nuestra historia en cuanto a su verdad radical, de raíz. El Génesis habla de quiénes somos nosotros, que estamos creados para un plan maravilloso, que nosotros lo echamos a perder, pero Dios se encarga de ponerlo a rendir a favor nuestro, aunque nosotros seamos culpables. No que seamos, o sea, que somos culpables. Y por medio hay muchos textos, hay mucha picaresca en este libro. Por ejemplo, el último detalle, así un poco picaresca, cómo las mujeres han salvaguardado la genealogía. Son tan sagradas las genealogías, que ya veis que estructura el libro del Génesis, que la de Jesús también tiene su genealogía, porque tiene raíz. Este ser humano tiene raíz, este no viene como
como un extraterrestre. Sabemos quién es su padre, su abuelo, su tal. Es que nosotros sabemos todo ahí. Entonces, en la genealogía hay mujeres claves. Pues en el Génesis hay una mujer que es la nuera de Judá. Judá es el padre que da nombre a Judá. Jesús viene de Judá, por eso se llamará judío. Pues Judá hace una trampa, y es que le tiene que dar, sabéis que la ley del levirato era que si quedaba viuda, murió el hijo de Judá, y la nuera dice, bueno, me das el otro hijo. Y muere. Y ya Judá dice, esto no me gusta. Y no le quiso dar el tercer hijo. Pero si no se lo da, no hay descendencia. Entonces, ¿qué hace la nuera? Para salvaguardar la descendencia, claro, si es tan sagrada, ella se hace pasar por prostituta. Y era normal. Nosotros no podemos proyectar nuestra mentalidad moralista a lo que pasa en los textos. Por eso hay que ver la intención. Porque si no es un desastre eso, fijaros, el engaño. La nuera engaña al suegro, anda que aquel también estaba ciego, ¿no? Pero, bueno, entonces, como no había luz, no sabían ni con quién estaban. Era tremendo. Bueno, eso no lo sabemos, pero resulta que se va con la nuera, porque pues de camino, un descansito, y le dice la otra muy astuta, pues son mujeres muy astutas, dice, déjame algo en prenda porque no me vas a pagar. Dice, no llevo nada y ya tengo un piso, ¿verdad? Y entonces le dice, pues déjame algo tuyo, carne de identidad, el bastón y algo más. Y se lo dejó. Era honesto también, era honesto. Dice, luego ya te mandaré la paga. Y la paga era un cabrito. Ojo, lo que reclamaba el hijo mayor a su padre, el cabrito ese, para pagar sus... Entonces, cuando va a buscar a esa prostituta, el siervo que va con el cabrito, dice, aquí no hay ninguna prostituta. Y luego dice, oye, tu nuera está embarazada. ¡Ah! ¿Qué es esto? Y ella dice, del hombre, ¿qué es esto? Estoy embarazada. Dice, anda, pues soy yo. Y la alaba. Dice, ella tiene razón, porque yo me he saltado la ley del levirato. Eran hombres justos. ¿Ves que es más la justicia, la rectitud de lo que ella ha hecho? ¿Para qué? Para salvar mi genealogía. Si no, de Judá no hubiera tenido descendencia. Por eso esta mujer, que me he olvidado del nombre, está ahí metida en la historia de Cuña. Esta mujer salvó la genealogía de Judá y está en la genealogía de Jesús. Es la descendencia. Pues nada, hemos terminado esta introducción y ya ahora hacemos unos minutos de descanso y vamos a pasar a la otra.